Martín, Fabiana, buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario. El título es llamativo y uno cree que más o menos uno le puede dar una idea de por dónde va el análisis que se hace en este libro, pero a ver, mejor ir derecho a la fuente. Rocco, ¿cómo fue el proceso de desarrollar este libro? ¿En qué está basado? Es un libro que trata de reflexionar sobre la experiencia del gobierno del presidente Milei, sobre la experiencia política de la Libertad Avanza, y es un librito que trata de elevar una categoría propia del campo de la emancipación, que no es fascismo sino antifascismo, porque el gobierno de la Libertad Avanza, como cada fuerza política, trata de imponer sus propias categorías de pensamiento, sus propias ideas, para presentarse en el debate público, para intervenir en ese debate público, que son categorías para presentarse, autodescribirse y que la ciudadanía, digamos, piense sobre la base de esas categorías el poder que gobierna la Argentina, que son categorías como, por ejemplo, anarcocapitalismo, libertarismo, anarcolibertario, liberal libertario, y son categorías de ellos que el campo de la emancipación, desde mi punto de vista, no debería aceptar, porque son categorías de pensamiento que no le pertenecen al campo de la emancipación. Por ende, por eso este grupo se organiza alrededor de una palabra clásica de la teoría política, la filosofía política y la acción política, que es fascismo, para tratar de pensar un momento organizativo del campo de la emancipación alrededor de la categoría de antifascismo. Dicho esto, otra cosa que me parece que hay que decir, que la palabra fascismo efectivamente es difícil en la Argentina. Es una palabra difícil para ser enunciada, dicha en el debate público, por distintas razones. Porque la propia palabra fascismo es difícil en el mundo, puesto que se trata de un poder perverso, cruel, que tiene la capacidad de borrar su propia historia. Porque es un poder que dice siempre dos cosas al mismo tiempo, y a la hora de historizarlo, encontramos señales parciales de la operatividad clásica de ese poder en Europa, en América Latina y en el mundo, se refiriendo al siglo XX. Claro. Con ese tema, perdón que lo interrumpa, Rocco, pero con ese tema, hoy encontramos algunos ejemplos en el mundo con, no sé si denominarlo cualidades fascistas, pero con algunas características de aquel fascismo que hemos conocido, ¿no? En la década del 30, 40 y 50 del siglo anterior. Pero ¿podríamos denominarlo en esos mismos principios, en sus mismas características, o estamos hablando de nuevos modelos fascistas en los gobiernos actuales? El fascismo es siempre viejo. Ajá, por eso me parece que deberíamos tratar de rehuir de la tentación de llamarlo neofascismo. Digo que siempre viejo el fascismo porque si pensamos en un clásico escrito en el 23 por una intelectual alemana que se llama Clara Zetkin, el libro se llama Combatiendo al fascismo como ganar. Ahí Clara Zetkin dice claramente que el fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Y el capitalismo, o los distintos capitalismos que integran el mundo, que son básicamente un capitalismo analógico, un capitalismo digital o de plataforma, y en América Latina un narcocapitalismo, esas tres vertientes del capitalismo, esas tres dimensiones del capitalismo están atravesando una crisis espesa, que tiene dos vertientes, diría, una crisis social y una crisis natural, que al mismo tiempo incumbe al ser humano, al ser natural y al ser animal. Y cuando el capitalismo está en crisis, para que la crisis social o la crisis natural no la pague el propio capitalismo, elabora esta herramienta del fascismo para que la crisis o las crisis la paguen o la asuman las clases trabajadoras. Claro. Ahora, cuando hablamos, a ver, me parece muy interesante todo lo que está definiendo, pero nos ubicamos, por ejemplo, al modelo nacional o al modelo de gobierno que propone realmente lo que es el aparato anarcocapitalista o liberal libertario, como lo definamos al gobierno de Javier Milei. Es expulsar al Estado del Estado, es destruir el Estado en sí mismo y
proponer la autorregulación del mercado, como lo vienen proponiendo ellos. ¿Cómo definimos a esto que parece nuevo, quizás para los argentinos, que ya hay algunas experiencias, por lo menos teóricas, en el mundo, pero cómo definimos lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina con el gobierno actual? Bueno, vuelvo a insistir, las categorías que ellos expanden sobre la sociedad del campo de la emancipación no debería aceptarlas. Cuando se dicen libertarios, es una categoría de ellos. Claro. Me parece que el campo de la emancipación debería afirmar otras, sea cuales fueran. Esto como primer punto sobre el cual me gustaría insistir. Luego, ¿qué hacen con el Estado? Estos buenos señores, el gobierno de la Libertad Avanza y el gobierno de los hermanos Milei. No creo que quieran implosionar el Estado. Creo que quieren implosionar la idea del Estado social, del Estado vinculado con los bienes comunes. La universidad pública, la escuela pública, el hospital público, todo lo público quieren implosionar. Y quieren disponer el Estado en función de las clases privilegiadas, las clases gorilas de siempre, y acumular riquezas, capitales y poder. De hecho, lo último que digo, si pensamos por ejemplo en la ley Bases, ahí tenemos un exceso de estatalidad. Vemos un exceso de estatalidad. ¿Por qué nos plantea eso, exceso de estatalidad? ¿Cómo? ¿Por qué lo plantea en esos términos, exceso de estatalidad a la ley Bases? Sí, el exceso de estatalidad, la ley Bases es un exceso de estatalidad porque se apropian de todos los bienes naturales, de todos los bienes comunes y lo quieren vender al peor postor. Claro. Por eso me parece que ahí hay un exceso de estatalidad, pero es una estatalidad puesta al servicio de las clases privilegiadas. Claro, o sea, es un Estado que responde a intereses que no son los del pueblo trabajador. Exactamente, de ninguna manera están puestas a disposición del pueblo trabajador, todo lo contrario. Claro. Y encuentran, a ver, así como encontramos en el fascismo en su momento como un movimiento internacional en el siglo XX, encontramos ahora también diferentes experiencias a nivel global de aquello que está pasando en Argentina, quizás con menos magnitud porque no son gobierno en otros países, pero hay en otros países también movimientos que piensan similares al presidente Javier Milei. Sí, hay experiencias similares, parecidas, homólogas a la del presidente Milei. En Brasil, por ejemplo, durante los años pandémicos hubo un gobierno de Bolsonaro, y en otras latitudes latinoamericanas también hay experiencias políticas que podemos definir como experiencias fascistas, que no se hicieron del Estado todavía, y esperemos que esto no acontezca, como por ejemplo en Venezuela, donde efectivamente vemos fuerzas políticas organizadas alrededor de la figura de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia, que en la propia República Bolivariana de Venezuela definen como experiencias y poderes fascistas. Bien. Rocco, por último, el libro, ¿dónde lo podemos encontrar? El libro lo publicó la editorial Debate, que es una editorial que forma parte del grupo Penguin Random House Mondadori, y debería poder ubicarse en todas las librerías más o menos conocidas del país, no solo en Capital Federal. Bien. Rocco, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que tengan un buen día. Hablábamos con el filósofo, analista y escritor Rocco Carbone.